las actividades de nuestro coloquio. A continuación, como parte del simposio 9, Cognición 4E, vamos a presenciar, escuchar a la mesa 1, Cognición y Creatividad Ecológica. Comienzo presentando a nuestra primera ponente, la doctora Jimena González Grandón, una breve reseña acerca de su trayectoria. Ella nació en Santiago de Chile en 1981, es médico cirujano y maestro en Filosofía de la Ciencia de la UNAM, máster en Filosofía de las Ciencias Cognitivas, Universidad del País Vasco, es doctor en Filosofía de las Ciencias Cognitivas por la UNAM, es profesora en la Facultad de Medicina de esta misma institución, ha desarrollado 2 postdoctorados, el primero en el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, donde actualmente es investigadora asociada, y el segundo en el Departamento de Ciencias Computacionales del Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Su aproximación se centra en la naturaleza de las ciencias cognitivas y en su aplicación en la docencia y en la rehabilitación. Sus intereses incluyen las ciencias cognitivas corporalizadas y enactivas, la interacción social, el puente explicativo entre la música, la danza y las ciencias cognitivas y la epistemología médica. Bienvenida al 5, doctora, tiene la palabra. Muchas gracias. ¿La presentas tú también? Bueno. Y también al doctor Jesús Siqueiros García, una reseña también de él. Él es investigador titular A de la Unidad Médica de la UNAM, licenciado en Etnología por la ENA, tiene una maestría en Antropología por la UNAM, DEA, y doctora en Filosofía de la Biología por la Universidad del País Vasco. Sus intereses están en el estudio de sistemas complejos, vida artificial, cognición social corporizada y sostenibilidad. Actualmente está interesado en la utilización de tecnologías de inmersión y medios interactivos para estudiar el papel de la kinesfera de un agente humano en su interacción con otros sistemas dinámicos, sean estos agentes humanos o no. Bienvenido, doctor Siqueiros. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. No alcanzamos a ver la portada, pero bueno, les platicamos un poquito. Este proyecto se llama Neurodanza y la emergencia del Togetherness. Somos un proyecto que somos Jesús, yo, bailarinas que son Egoe Sotelo y Katia Castañeda, y un músico que es Mauricio García. Entonces, les vamos a presentar un poquito de lo que hemos estado desarrollando. Este proyecto lleva más o menos un año y medio. Este es el guión que queremos seguir para esta presentación, ¿no? Primero hablar un poco cuáles son los objetivos del proyecto, cuál es nuestra hipótesis de trabajo, cuáles son las premisas de la cognición enactivista aplicadas a la danza, que son las que van a dar sustento a esta investigación, un poquito de propriocepción y danza, un poquito de propriocepción y togetherness, los niveles de descripción del proyecto, dado que este proyecto es teórico y también experimental. Les vamos a mostrar algunas imágenes de los laboratorios que hemos estado haciendo y algunos comentarios finales, ¿no? Con el entendido de que pues, es un work in progress. Sí, y nada más añadir a eso que, justo como decía Jimena, que es un work in progress, sabe que llevamos un año y medio, ha sido un trabajo interesante en la medida en la que ha sido propiocepción, que es uno de nuestros temas centrales, pues es un tema poco estudiado y que requiere, al trabajar también con las bailarinas en un espacio diferente al tradicional laboratorio, pues implica también hacer una reflexión sobre nuevas metodologías, nuevas formas de aproximarnos a este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, pero bueno, les seguimos contando un poquito en lo que se soluciona esto. La idea fundamental, aquí está, muy bien, muchas gracias. Entonces queremos presentar un poco los objetivos. Primero, la investigación en curso que estamos llevando a cabo, ¿no? Nos interesa mucho esta experiencia, ¿no? ¿Cuál es esta experiencia participativa? De lo que hemos denominado el togetherness, ¿no? Como una forma de entendimiento social que abre por un lado un dominio fenomenológico, ¿no? Una intención en primera persona, y por otro lado un dominio medible que está en tercera persona.
Sobre todo también queremos desarrollar este puente explicativo entre la danza y algunos modelos teóricos y experimentales de este tipo de cognición corporizada en activista y proponer algunas intervenciones proprioceptivas que pueden servir para estructurar mejores estrategias en forma de lo que denominamos partituras kinestésicas en la interacción con el mundo individual y social. Entonces, date. Bueno, entonces nuestra hipótesis de trabajo va sobre una perspectiva activista a la cognición social y sugerimos que el togetherness, es lo que acaba de explicar Jimena, es una experiencia que ocurre cuando dos agentes están compartiendo un mismo espacio kinestésico y crean un sistema autoorganizado, ¿sí? Y ese sistema autoorganizado está basado en habilidades sensomotoras que son compartidas. Este fenómeno se constituye por procesos corporizados. Y en ese sentido, hay dos puntos de atención. Por un lado, hacemos énfasis en esta experticia atencional corporal y por el otro lado, en la propiocepción perceptual participativa. Entonces, las premisas centrales del enactivismo, para no irnos demasiado a fondo con esto, no es que por un lado, para empezar, el cuerpo es constitutivo de los procesos cognitivos. Entonces, justamente vamos más allá de una idea de un sistema nervioso central. No vamos a negar la importancia que tiene la encefalización, la importancia que tienen los sistemas nerviosos centrales. De una u otra manera, muchos de los procesos también acaban en procesos de reflexión, pero queremos aumentar un poquito esta idea y expandir esta idea de un sistema nervioso donde también hay un sistema nervioso periférico, donde también hay un sistema nervioso autónomo, ¿no? Que nos parecen fundamentales para nuestra explicación. Por otro lado, que la cognición emerge de procesos de autoorganización entre los sistemas que mantienen la vida. De alguna manera nos estamos comprometiendo con una tesis enactivista donde hay una continuidad entre la vida y la mente. Y por último, que la cognición social va mucho más allá de una teoría de la mente, ¿no? Que tampoco estamos negando la teoría de la mente, sino que creemos que hay otros procesos que no son suficientemente explicados utilizando teoría de la mente y que podrían explicarse utilizando estos enfoques más enactivistas y corporizados. Sobre todo al pensar que hay coordinaciones que son directas, que no necesitas hacer un proceso inferencial y un proceso de simulación, sino que directa y emergentemente puedes entender al otro. Ok, entonces, desde esta perspectiva, cognición es acción como habilidad sensomotora, ¿no? En ese sentido estamos totalmente vinculados a que la experiencia de moverse e interactuar con el mundo es multisensorial, y esto va a ser relevante para lo que vamos a decir después, relativo a la danza, ¿no? Donde tenemos un aparato visual y una parte auditiva, un sentido o un sistema tenemos esta parte propioceptiva, áptica, todo eso forma parte de Entonces aquí, porque justamente esta idea de hacer un puente entre el arte y la ciencia, ¿no? También tomamos muy en cuenta las conceptualizaciones que vienen de la danza. Esa es una definición que nos regala Boel Sotelo, esta coreógrafa con la que estamos trabajando en el proyecto de danza mínima, que dice, ¿no? La danza son estados del sentir, producción de sentido a través de los estudios de la experiencia del espacio corporal, ¿no? Que es lo que se denomina kinesfera, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, por ejemplo, o sea, desde un enfoque activista, ¿no? La danza se entiende como no hacen esa distinción entre pensar y el movimiento, sino como lo plantean ellos, en este caso Johnstone, ¿no? El pensar es el movimiento siempre, ¿no? Se desdibuja esa frontera. Entonces, fundamental para esto es la propiocepción. ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe lo que es la propiocepción? ¿Todos? Entonces, bueno, la propiocepción es muy interesante porque es un sentido poco explorado. No sé muy bien por qué, porque en realidad es el primero que tenemos, ¿no? Se le ha llamado el séptimo sentido, ¿no? Empezó a estudiarse sobre todo desde el siglo XVIII y ha tenido actualmente un gran rebote en cuanto a su estudio. ¿La que sigue, por favor? Sí, y curiosamente, o sea, durante el siglo XVIII y el siglo XIX tuvo mucho énfasis en el estudio de la propiocepción y de repente desapareció, ¿no? Entonces aquí ponemos esta diapositiva porque justamente lo interesante de la propiocepción es que es un sentido muy complejo, ¿no? Va a tener que ver tanto con la parte musculoesquelética, pero también con la parte vestibular y también con la parte visual, ¿no? Entonces aquí, como nos interesa tomar en cuenta esta parte más interoceptiva, esta parte más interna, esta parte que tiene que ver con sistema nervioso autónomo y periférico, pues la propiocepción se vuelve un sentido muy interesante.
Sí. Entonces, justo aquí, ¿no? Tenemos todo este sistema nervioso periférico, ¿no? Del cual pues, no nos podemos olvidar porque está presente todo el tiempo en nuestro comportamiento e interacción con el mundo. Claro, sí, es sobre la misma línea, ¿no? Entonces, ¿qué partes abarca este sistema propioceptivo? Por un lado tenemos receptores en la piel de esta propiocepción. Sí, tenemos, sí, exacto. Es el sistema vestibular. Exacto, es este que está aquí, ¿no? Esta es la cóclea, este es como el centro de la audición, pero siempre acompañado con esta parte vestibular que tiene que ver con equilibrio, ¿no? Con la orientación de nuestro cuerpo en el espacio y con la orientación de la cabeza en relación con nuestro cuerpo. La visión también forma parte importante de este sentido propioceptivo. Y también aquí mostramos la ínsula, ¿no? Que al parecer es uno de los centros donde va mucha de esta información propioceptiva, ¿no? Por eso les digo que tampoco es que estemos quitando al encéfalo y la importancia que tiene, ¿no? Pero es como otra parte más de todo este sistema propioceptivo. Más distribuido, ¿no? Que con esta imagen, más patente eso. Y bueno, y el componente importante propioceptivo de los usos musculares, las articulaciones, que nos ayudan a tener esta percepción de movimiento y de posición de nuestro propio cuerpo. Exacto, o sea, este es como donde más nos va a interesar a nosotros, ¿no? Todas las fibras musculares que tienen estos receptores propioceptivos. ¿Qué es como tal la experiencia propioceptiva? Pues que yo reconozco, ¿no? Que esta es mi rodilla, ¿no? Y que mi rodilla se puede mover así, pero no se puede mover de otras maneras, ¿no? Entonces tiene que ver también con esa reflexión sobre el propio cuerpo que tenemos. Entonces aquí justo la parte musculoesquelética. Sí. Sentido, posición, movimiento, velocidad del movimiento, ¿no? Y en conjunto, o sea, haciendo una síntesis de esto, tenemos todos esos componentes en este sentido propioceptivo, ¿no? Nada más regresale tantito. Sí, claro. No, o sea, esto es muy importante, ¿no? O sea, como que la propiocepción es muy corporizada, ¿no? O sea, es el 70% lo que va a tener que ver con este sentido musculoesquelético, ¿no? Estas fibras musculares, estos usos, ¿no? Solo un 10% visual y solo un 20% a nivel vestibular, ¿no? Y obviamente, bueno, la retroalimentación, ¿no? Okay. Entonces, en el caso de nosotros estamos trabajando con bailarinas porque pensamos o tenemos esta intuición de que las bailarinas precisamente son expertas en su cuerpo y son expertas en esta habilidad de propioceptiva, ¿no? Pues en ese sentido, creemos que ellas tienen, por un lado, una habilidad atencional corporal muy, muy desarrollada y en ese sentido también una habilidad propioceptiva muy, muy desarrollada. Y por otro lado, la propiocepción, el reconocimiento de nuestro propio cuerpo, también nos hace reconocer los cuerpos ajenos, ¿no? Entonces la propiocepción también está muy vinculada a los procesos que hacemos de interacción con la otredad, ¿no? Con la alteridad, con lo social. Sí, y bueno, y vinculándolo con la cuestión de la danza, es que en muchos espacios donde se practica danza, ya sea incluso cuestiones rituales o cuestiones como danza en arte, fines lúdicos, ¿no? Siempre tiene este componente, suele tener este componente de interacción social. Y ese es uno de los puntos que nos interesa en estudiar la danza. Esta relación entre este expertise propioceptivo y atencional al cuerpo, ¿no? En la interacción social. Entonces, en el área retomamos, este es un trabajo de Fuchs, ¿no? Donde él plantea, ¿no? Cómo cuando están interactuando dos cuerpos, no únicamente va a haber esta sincronización, esta coordinación a nivel del sistema nervioso central, sino que también hay procesos que él denomina de interbodily resonance, ¿no? O sea, como de alguna manera este sistema nervioso periférico, este sistema nervioso autónomo, también se está coordinando con el otro para que emerja esta sensación, esta fenomenología de sentirte uno con el otro, ¿no? De sentir una cierta unidad. Bueno, en ejemplo son Boicatia, y bueno, que son los que estamos trabajando. Y esto es un poco, es la kinesfera que plantea Laban. Laban fue un coreógrafo que justamente se dedicó a pensar en estos patrones motores, ¿no? ¿Cuál es esta espacialidad que tiene un cuerpo dependiendo las posibilidades de actuar que tengas? Obviamente alguien que se dedica a la danza, que se vuelve experto en danza, pues va a tener muchas más habilidades, va a tener una kinesfera, ¿no? Una espacialidad mucho más amplia de la que tiene alguien que no se dedica a utilizar su cuerpo. Claro. Sí, y un dominio de la misma kinesfera, ¿no? Okay.
Entonces, justo nuestra propuesta es esta, ¿no? Esta es un poco la hipótesis, donde nosotros creemos que esta interacción social significativa, este momento de hacer sentido de manera participativa, colaborativa, es una emergencia donde ambas kinesferas se están conectando, ¿no? Y por eso lo que emerge no es únicamente ya un proceso central, sino también procesos del sistema nervioso periférico, procesos propioceptivos y kinestésicos. Sí, y en ese sentido, por otro lado, también algo que podríamos añadir a esto es que también nos da pie a pensar precisamente en la emergencia de un sistema por encima del comportamiento de los individuos, ¿no? Y por eso también hablamos de esta idea del sistema autoorganizado. Entonces, esta es como la parte teórica y estos son los laboratorios que hemos empezado a usar, empezamos a hacerlos. De hecho, hemos invitado a Isidoro y a María a ser parte de este proyecto, ¿no? Y primero estamos pensando en hacer, bueno, que esto fue lo que ya comenzamos, ¿no? Hacer testimonios de primera persona respecto a la experiencia de Sentir Togetherness. Hemos hecho varias entrevistas a las bailarinas, ¿no? De cuándo es ese instante donde se sienten conectadas corporalmente con la otra. También tenemos la aproximación de tercera persona, hacemos descripción del nivel de acoplamiento emergente y empleamos agentes que probablemente modulan la complejidad a multiescala de la dinámica corporizada durante la coordinación entre ambos agentes. Y para eso, bueno, vamos a mostrar un poco cómo estamos teniendo esta aproximación desde la tercera persona. Regresar un poquitito. O sea, algo que planteamos son proxies de propriocepción, ¿no? O sea, la propriocepción es una cuestión difícil de medir, ¿no? Eso ha sido algo que estamos desarrollando cada vez más ahora, ¿no? Pero justo estamos empezando a encontrar algunas maneras de poderla medir, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos la posibilidad de utilizar el hiperscanning, que justamente nos los prestan aquí desde la UAM, ¿no? Y también estamos haciendo medidas de variabilidad de la frecuencia cardíaca y en esta parte también más del sistema nervioso autónomo, pues estamos haciendo medidas de respuesta galvánica. Bueno, entonces, como les contábamos hace rato, tenemos 1 año y medio más o menos trabajando con este equipo, con con Katia, ¿no? Y en el caso particular de Roy y Katia, lo interesante desde la perspectiva dancística es que ellas han desarrollado una forma de danza que se llama danza mínima, que nos permite hacer estos acoplamientos a partir de utilizando el scanning, sin que haya un exceso de movimiento, entonces podemos trabajar en ese sentido. Y estos son los empáticos, estos son los que miden la respuesta galvánica, ¿no? Además de poner el electro, pues además tenemos un electrodo para medir frecuencia cardíaca, porque aunque la empática también la mide, hemos visto que en realidad es bastante mala la manera de medición del relojito. Entonces, estos son como algunos ejemplos de los laboratorios que hemos hecho, ¿no? Por eso es interesante la cuestión de danza mínima, ¿no? O sea, hay que pensar que están conectadas, ¿no? Entonces el espacio que tienen para moverse es bastante pequeño y por eso también lo que nos interesan son movimientos mínimos, ¿no? Que esa es como un poco la propuesta coreográfica, ¿no? Como a partir de un rango de movilidad mínimo puede ser sumamente expresivo. Entonces... Y que implica en este caso, o se asume desde la perspectiva coreográfica, esta coordinación entre las bailarinas, a pesar de esos movimientos mínimos. Bueno, aquí como más ejemplos de esto. Ahí están, este momento es muy lindo, ¿no? Porque este es un momento que coreográficamente se llama robar la estructura, ¿no? Que es una forma no propiamente de imitación, ¿no? Pero justamente como lo indica el concepto, ¿no? Una le roba la estructura a otra y hace propio esa subjetividad. Entonces, hemos visto que justamente en estos momentos es donde más togetherness podríamos encontrar. Los ejemplos. Bueno, la idea de nuevo de la atmósfera competitiva, más de trabajo. Y bueno, ya solo para finalizar, ¿no? Justo no es un trabajo acabado, es un work in progress nuevamente, entonces, pues lo que sí creemos es que cada vez encontramos una mayor comprensión de lo que es la propriocepción, ¿no? En el terreno conceptual por un lado, pero también desde la cognición en activista, ¿no? Como algo, justo lo que necesita mucho el enfoque de las 4E es más evidencias, ¿no? Entonces, para que también empiece a tener más peso teórico. Entonces creemos que la propriocepción y su estudio podrían abonar en ese aspecto. Sí, bueno, y es otra manera de entender la cognición social desde esta perspectiva haciendo experimentos muy concretos.
Y por otro lado, también pues tratar de aplicar el conocimiento, no solamente quedarnos esta caverna de las ideas, sino llevar a cómo la propiocepción, ¿no? Incluso a juntándolo con lo que mencionaban ayer, ahorita en la charla que acabamos de escuchar, ¿no? Esta parte final que pone donde está la señora saltando en un avioncito, ¿no? De alguna manera nos gustaría llegar un poco ahí, ¿no? A que la propiocepción sea también parte de terapias, ¿no? Que se tome en cuenta, ¿no? Que no solamente sean, por ejemplo, neurofeedbacks de ondas tetas, sino también pongamos a mover a la gente, ¿no? Que se comporten, que esto vaya más a la corporalidad y a cuestiones culturales también, que están más intrínsecas en contextos particulares. Y, y nada más, pues también en la docencia, ¿no? También creemos que pues siempre estamos sentados, ¿no? Ya nos decía Ripper cuando venía aquí, ¿no? Cómo pasamos de todas estas affordance que tenemos de que pues el sedentarismo lo único que ha hecho pues es generar más enfermedades, pues de alguna manera también es eso, invitar a corporizarnos más, ¿no? Y su importancia, ¿no? Con ambientes que promuevan un mayor bienestar. Muy bien, bueno, mañana, un anuncio, mañana va a haber una presentación con las bailarinas y después una presentación del trabajo que estamos haciendo, y bueno, vamos a estar Reboé, Katia, Mauricio, el músico, que está participando con nosotros, Jimena y yo. Esto va a ser en la tallera a las 5 de la tarde y es en Solamente. Pues muchas gracias. Bien, mientras se prepara el doctor Santiago, si quieres hacer una pregunta, Javier, adelante. Gracias, muy interesante porque en el ámbito de las neurociencias creo que se está trabajando poco con la danza y bueno, parte del trabajo que ustedes están desarrollando tiene que ver con las neurociencias. Después me gustaría indagar más con ustedes cómo van a sistematizar toda la parte del análisis fisiológico, pero bueno, eso podemos platicarlo después. Mi pregunta más bien va relacionada a lo que utilizaron para el registro de la actividad. ¿Fueron ejercicios dancísticos o alguna técnica en específico como contact, etcétera? Es decir, improdanza. Esa es la primera, es decir, cómo organizaron la parte dancística durante el registro, y la segunda, si están considerando también incluir hombres en esta parte, porque supongo que la dinámica, sobre todo en el ámbito dancístico, se sabe que existe una dinámica diferente en la socialización cuando bailan hombres que cuando bailan mujeres. Sí, de hecho, por eso hablábamos de danza mínima respecto a la primera pregunta. Hablábamos de danza mínima, que es esta técnica o esta forma o este estilo de danza desarrollada por Reboé Sotelo, bailarina, y es coreógrafa. Ahora, pero justamente uno de los temas que hemos estado hablando es que vamos a al inicio de la charla yo decía, este es trabajo en proceso, y una de las cosas que hemos visto en este año es que tenemos que desarrollar muchos componentes del proceso de investigación, y entre ellos está precisamente el punto de vincular ese estilo dancístico precisamente con hacer mucho más evidente con la conexión con el tipo de preguntas que nos estamos haciendo desde este lado, ¿no? Entonces eso, voy un poco más lejos. Cuando planteamos este proyecto al inicio, lo planteamos no en el sentido de las bailarinas son nuestros conejillos de indias, ¿no? Y nosotros somos los filósofos o ingenieros que estamos participando en esto, porque estamos dirigiendo la investigación, sino sí teníamos en el fondo una idea como de hacer un diálogo más horizontal, ¿no? Este es un ejemplo precisamente de eso, o sea, el poder plantear una serie de rutinas, por ejemplo, para el estudio, en donde sí tenga una base desde las preguntas de investigación que nos interesa entender, ¿no? Pero que ellas mismas se están retomando, por ejemplo, para sus propios proyectos, ¿no? La segunda pregunta era de los hombres, ¿no? Bueno, ahorita estamos trabajando con ellas, pero sí tenemos posibilidades de incluir más gente, nos interesa incluir más gente. Entonces, y es interesante el punto que haces, ella se diferencia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y eventualmente no les gustaría como incluir en tu estudio como otros grupos, por ejemplo, generalmente en los centros de desarrollo comunitario, ¿no?
bueno, siempre van adultos mayores y tienen actividades, ¿no? Como de tai chi o de danza o de lo que sea. O, por ejemplo, en los programas de tratamiento para pacientes, ¿no? Con trastornos mentales, parte de lo que se incluye son justamente la danzoterapia y poder ver incluso los efectos que puede tener un antes y después ese tipo de terapias o lo que sucede, ¿no? con los adultos mayores, y no solamente en estos contextos, digamos, de gente que está entrenada, ¿no? Yo creo que a la larga sí esas son una de las aplicabilidades que puede tener, no solo en adultos mayores, en niños, en adultos normales, no sé, como que creo que en realidad aplicabilidades puede tener muchas. Pero Bueno, de hecho, lo que ya sí es importante resaltar es que, siguiendo la postura enactivista, sí necesitamos gente experta. O sea, lo que se basa en el activismo sociorelatador es que justamente tú tienes que tener una habilidad perceptiva, una habilidad perceptual. De alguna manera es experto en esa percepción. Entonces, en ese aspecto, o sea, sí podría encontrarse otro tipo de aplicabilidad, ¿no? Desde las cosas que encontremos, de qué tan importante es la interacción social, corporal, ¿no? Pero también en cuanto a la parte teórica, sí es importante trabajar con expertos. También hemos pensado con atletas de alto rendimiento, ¿no? Que también tienen como eso, una alta propiocepción, una alta tensión corporal. O sea, de alguna manera esas dos premisas son fundamentales para probar nuestra hipótesis. Entonces, por eso tienen como estas dos vías, ¿no? Esta parte más de performance, artística, aplicabilidad al mundo real, pero por otro lado sí también tiene esta parte teórica que también nos interesa seguir trabajando. Oye, entonces, una pregunta que justo algo que había pensado es, cuando tú ves a niñas en una clase, ¿vale? Pequeñitas, hay quienes tienen un sentido natural de la danza, ¿no? Y hay quienes, por más que se esfuercen, nunca logran, digamos, aunque lo hagan bien, no logran tener como un sentido más fuerte de la danza. ¿Creerías que eso, digamos, está involucrado con una mayor, eso que dice, como capacidad propioceptiva? Podría ser, pero sí, no creo en los dones, ¿sabes? O sea, sí creo que cualquier persona puede desarrollar la percepción, pero creo que sí es toda una historia, toda genética de desarrollo. No sé, por eso agarrar al adulto mayor que nunca se movió toda su vida, ¿no? Pues se vuelve difícil para corroborar nuestra hipótesis. Pero sí, una niña, o sea, que son pues, los momentos de mayor plasticidad, ¿no? Justo yo creo que, o sea, yo no creo mucho en los talentos innatos, ¿no? O sea, creo que como buen activista, ¿no? Creo que pues todo se puede desarrollar, ¿no? Todo es una habilidad que se desarrolla con esfuerzo y ejercicio y reflexión otra vez en tu propio movimiento. Muchas gracias. Germán y luego la doctora Fernanda. Hola, yo creo que falta un montón de estudios así de un poco más más ecológicos, ¿no? Estamos acostumbrados a meter a la gente y movilizarla y que haga cosas. Entonces yo creo que esa es una muy buena perspectiva. Hacer cosas así es difícil, ¿no? Pero es una buena perspectiva. Pero mi pregunta es, justamente, ¿qué a lo mejor no entendí muy bien, estoy un poquitito después, tuve que recibir a un colega, pero mi pregunta es, o sea, exactamente qué esperan encontrar o no esperan encontrar nada, solo van a explorar, pues tienen una hipótesis muy particular sobre justamente qué es lo que van a encontrar en cada uno de estos registros que están haciendo, porque además el análisis de datos que van a hacer va a ser, imagino que tremendo, ¿no? Pues un montón de variables para relacionarlas de alguna manera, va a ser sumamente compleja la tarea. Entonces mi pregunta es exactamente qué esperan, o hay alguna hipótesis un poco más cerrada sobre qué esperan observar en relación a cuál situación particular, porque una de las desventajas de hacer ecológico una situación experimental es que pierdes control de factores. Entonces la relación entre todas las variables y luego los factores se puede empezar a volver borrosa, ¿no? Y entonces no estoy seguro cómo, primero qué esperan y cómo lo van a evaluar. Bueno, la hipótesis que lo poníamos aquí en un principio fue justamente que queremos ver cuál es el rol que tiene la propiocepción, ¿no? Tanto a nivel de atención corporal como a nivel de interacción social, ¿no? Si podríamos pensar que en estos procesos de intercorporización, ¿no? De interidentidades, podría tener un rol importante la propiocepción, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también hemos considerado esto que dices. De hecho, se involucraron gente del C3, que son físicos, y justo nos dieron muchas buenas ideas
porque nosotros empezamos haciendo toda una rutina, empezamos con resting state, ¿no? Después hacíamos una improvisación libre, después una improvisación no libre, y de pronto ellos nos decían, están bien las fases, pero tienen que medir una sola cosa. Entonces lo que hemos hecho en esta segunda etapa es que estamos midiendo solamente propriocepción a nivel de mano, ¿no? Entonces las bailarinas tienen que lograr equilibrio con un palo, ¿no? Y de pronto primero es ellas solas y luego es con el otro. Entonces ahí acotamos a un modelito que va a ser únicamente a nivel de propriocepción manual, por un lado, y hay una persona en el C3 que se llama Octavio, que él está trabajando lo que se llaman mapas de complejidad. Entonces, donde justamente lo que hace es relacionar datos electroencefalográficos con datos de frecuencia cardíaca con otros datos. Entonces, nosotros ahí es donde nos queremos meter. O sea, queremos meter las variables proprioceptivas, ¿no? Y hacer todo este mapa de complejidad con esta metodología, que es una metodología que viene de este lugar de la complejidad en California, ¿cómo se llama? El Santa Fe, ¿no? Entonces, porque sí, justo también de pronto teníamos muchísimos datos y no sabemos bien cómo hacerlo, entonces la integración de estas personas fue muy útil para ayudarnos a hacer modelos mucho más accesibles. Y nada más añadir a eso que una parte bastante emocionante de este proceso es que además estamos, por ejemplo, para el ejercicio que menciona Jimena de la mano, pues tenemos que diseñar cierto tipo de sensores que vayan dirigidos a este tipo de experimentos. Pues también tiene como esa vertiente que es bastante interesante y también bastante entretenido. Bien, una última pregunta de la doctora Fernández. Sí, muchas gracias. A mí me preocupa siempre que entra en interacción uno con el otro, porque estás hablando del scanning, estás hablando de cuestiones en donde ya entra el otro, qué tanto me gusta o me disgusta el otro, o sea, qué tanta empatía, y yo no veo en nada de lo que están presentando ningún estudio psicológico, encuesta o algo que me pueda decir qué tanto me gusta el otro o me disgusta, ¿no? Qué tan empático soy con ese otro. Porque para mí no es lo mismo, vaya, ya no digas rozar, ni siquiera que entrara en mi mat de yoga alguien aceptable a alguien que no. O sea, no, ya no digas que me toque. No, muchas gracias. Sí, hemos tomado eso también en cuenta. O sea, justo lo que hemos hecho con las bailarinas es desarrollar varios cuestionarios, ¿no? De empatía, de interacción social, ¿no? También de atención corporal, que hay uno bien bonito que es la atención corporal al otro, ¿no? O sea, como primero comienzas, que lo hizo Cadwell, ¿no? Primero empiezas con la atención corporal hacia ti y luego la atención corporal que pones al otro. Pero hicimos un poco una trampa, o sea, porque justamente al trabajar con estas bailarinas, son bailarinas que se conocen trabajando juntas, ¿no? Y que incluso ella, o sea, cuando empezamos con este proyecto fue con Evoe, y Evoe nos dijo, mira, con quien yo me entiendo muy bien, con quien tengo mucha empatía dancística, es con Katy, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera todavía es apenas un pilotaje, ¿no? Queríamos ir más bien como por dónde, porque sí, o sea, ya cuando vayamos a la realidad, ¿no? Cuando el estudio se vuelva genuinamente ecológico, ¿no? Pues ahí va a ser muy relevante también ver esa parte psicológica, ¿no? De qué tanta empatía tienes con el otro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, doctor Jesús. A continuación presento a la doctora Nuria Valverde Pérez. Ella es licenciada en Filosofía por la UAM y doctora por la misma universidad. Ha investigado, documentado y organizado exposiciones, participando en proyectos sobre gobernanza, sobre globalización, imperios y ciencias, sobre la evolución de la observación científica y sobre narrativa visual en ciencia. Le preocupa a ella el impacto de las ontologías en la capacitación de los ciudadanos, pero también esclarecer el lugar que nuestra imaginación e imágenes juegan a la hora de consolidar un modelo o ofrecer una alternativa. También trabaja sobre historia de neurología y los electroencefalogramas. El doctor Santiago Negrete es doctor en inteligencia artificial por la Universidad de Edimburgo del Reino Unido, estudió la maestría en informática en esa misma universidad y la licenciatura en matemáticas en la UNAM. Ha sido profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca, investigador asociado en el Departamento de Computación de Limas en la UNAM y consultor en procesos de ingeniería de software durante 10 años.
en distintas compañías en México y el extranjero. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Tecnologías de la Información de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño en la UAM Unidad Coajimalpa. Pues bienvenidos a Chile. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a Jimena por organizar estas mesas. Bueno, nosotros venimos a presentar algo que viene también muy al hilo de la exposición de Jimena y Jesús, porque nosotros trabajamos justo con todo lo contrario. Trabajamos primero con máquinas y trabajamos con personas cuya movilidad es muy restringida, radicalmente, y eso significa también que es una forma de entender la corporalización del conocimiento y la corporalización de la creatividad desde un punto de vista diferente. Nuestro proyecto llevamos ya también un tiempo trabajando, pero ahora nos acaban de conceder con la CIP financiación, y supongo que ahora en octubre podremos poner en marcha pues todo bueno, que viene asociado, ¿no? Nuestro proyecto se llama Renace porque es en inglés pues una exploración de la creatividad no antropocéntrica y tiene que ver precisamente con la interacción entre máquinas y seres humanos, asumiendo que la creatividad no es una capacidad exclusivamente humana. Vamos a construir un sistema que hemos denominado SHIP, que la idea es que desarrolle una relación creativa con pacientes que tienen Lockheed Syndrome, es decir, síndrome del cautiverio, que para los que no estén familiarizados son personas con la capacidad cognitiva absolutamente intacta, pero no tienen funcionalidad motora, es decir, es muy difícil y en algunos casos han tardado hasta 6 años en darse cuenta de que hay una persona ahí yaciendo que no está en coma, ¿no? Pero como no puede mantener un feedback adecuado, solamente si tú les estás mirando todo el rato puedes descubrir que puede haber un patrón comunicativo, pero si das por sentado que son vegetales nunca vas a descubrir la diferencia, ¿no? Esto nos proporciona pues también un marco muy controlado de interacción, ¿no? Donde vamos a poder poner, digamos, en marcha, o sea, la hipótesis sobre efectivamente cómo se relacionan modos asimétricos de creatividad que sin embargo pueden ser denominados creatividad en otros casos. La idea es que la creatividad relacional emerge de la interacción y emerge de la interacción, por un lado, con tu entorno, pero también contigo mismo. Por eso es un tipo de condición que nosotros decimos que estamos corporalizando. Y da lugar a un proceso que Richard Simmondon denominó transducción y que tiene que ver con que los agentes se están reorganizando a sí mismos y transformando, dando forma a su entorno en un proceso para mantener su individuación, es decir, mantener una tensión con el entorno, ¿vale?, que los diferencia del entorno y es de individualidad. Y eso les permite obtener estados metaestables. Cada vez que entramos en un proceso creativo hay una especie de alteración de ese equilibrio y tiene que ser restituido en un gesto conjunto entre los agentes, que en este caso nosotros asumimos que también pueden ser máquinas, y su entorno. Bueno, un ejemplo de traducción que también tiene que ver con lo que en lógica se denominó atención, pero no es exactamente lo mismo, es el descubrimiento del planeta Neptuno, cuando se ve que, por ejemplo, que hay las expectativas en torno a la trayectoria, a la órbita de Urano no se cumple porque unas veces va demasiado rápido y otras veces va demasiado lento, y en un momento dado a alguien se le ocurre que tiene que haber un cuerpo próximo con masa que esté intercediendo en el movimiento de Urano, ¿no? Y a partir de ahí se predice la posición con los datos observados. En ese momento, ¿vale?,
no es que no se hubiera observado ese cuerpo, el de Neptuno. Lo que no se había observado al verlo era un planeta. Es la idea de planeta la que reorganiza el sistema solar, pero también las hipótesis sobre cómo se observa, qué es un observador, las capacidades de reorganizar el mundo cosmológico de los sujetos que están integrando todas estas discrepancias, ¿no? El punto es que hay una discrepancia que se integra. Hay cosas que son menos conceptuales, y es, por ejemplo, si yo os pongo esta selección de objetos. Cada uno de los elementos tiene unos rasgos y se evalúan por el sujeto que establece una relación con ellos. Es decir, como decía antes la profesora, la doctora Talía, a uno puede que no le gusten los círculos o que le gusten más los triángulos y tenga cierto tipo de predilecciones por los colores que puedan tener cada uno de ellos, ¿no? Pero todos y cada uno de estos elementos que tienes delante tienes que poder integrarlos en un todo. Entonces, digamos que este landscape, que es este panorama, que es el punto de partida, presenta algún tipo de tensión que requiere organización. Una solución puede ser esta. Tiene que ser siempre una solución para que se produzca un efecto de transducción que establezca una relación en un orden superior. En este caso, lo que se introduce es volumen. Has generado una imagen tridimensional que contiene todos los elementos que tenías en el panorama inicial. Es decir, 13 cuadrados, ahora convertidos o sea, 13 triángulos, 13 círculos y 13 cuadrados, y ahora le dais la vuelta, se suman todas esas superficies, pero ahora están proyectadas todas. Lo que hay es una regla de generar volumen, de generar tridimensional, que las monta en. Bueno, pues entonces esto tiene que ser emergente y tiene que ser relacional, ¿no? En el caso en el que nosotros proponemos trabajar las propiedades de los elementos, tanto para la máquina como para el sujeto que establece el ofensivo, está basada en la relación que puede mantener su cuerpo con el entorno, ¿vale? El cuerpo de la máquina, el hardware si queréis, y el del sujeto. Es decir, cognitivamente la evaluación está determinada por las condiciones de las posibilidades que permiten esos cuerpos. Cada vez que el paciente produzca un cambio durante el proceso de transducción, que es lo que esperamos, de la máquina, se va a producir una tensión. Y en ese momento que se produzca una tensión, la máquina se ve obligada a reiniciar el proceso transductivo, a generar un nuevo orden, donde ese elemento pueda ser incorporado congruentemente, ¿no? Los resultados de esas interacciones no son predictibles porque es muy variable. Pero lo que hemos empezado a desarrollar dentro de este proyecto es SHIP, y es fundamentalmente Santiago quien se ha dedicado a desarrollar. Bueno, SHI es el sistema que estamos desarrollando, como diciendo ya, no es un acrónimo, es nada más el nombre del aparato que así lo hemos imaginado, es más bien un nombre cinematográfico que alguna otra cosa. Como nosotros estamos tratando de investigar cómo funciona la relación, la creatividad relacional, y tenemos dos agentes, un humano y una máquina. Estos dos, uno de ellos está casi completamente paralizado. Entonces el sistema es un sistema de cómputo físico que interactúa con la persona o el paciente de una manera directa. La persona no puede hablar, no puede moverse casi, entonces es un sistema de cómputo físico que detecta los estímulos del paciente. Entonces los pacientes de LIS generalmente pueden mover un poco los ojos, los dedos, tienen un ritmo cardíaco, por supuesto, porque están vivos, y hay una temperatura y condiciones de luz. Entonces, digamos que la máquina
puede ver cuáles son las condiciones. También detecta cuando alguien entra, por ejemplo, familiares, parientes o doctores, y entonces puede relacionar, por ejemplo, la reacción de la persona con un pariente o un doctor. Lo que nosotros esperamos es que con el tiempo, que no sabemos si es muy largo o muy corto, la máquina y el paciente desarrolle una relación creativa en el sentido que acaba de describir. Poco a poco van conociendo, los conociendo, y poco a poco van desarrollando una cosa que nosotros denominamos creatividad relacional. Entonces, un poquito y luego regreso. Esta es más o menos la imagen que tenemos. Tenemos un paciente. Hasta ahora no tenemos un paciente real, es un voluntario, que tiene una PC, que tiene una cámara que lo está mirando, pero también la cámara puede estar en cualquier otra posición. De hecho, el sistema está pensado en un sistema que funciona a través de un wifi para que los elementos se puedan mover dentro de la habitación y se puedan hacer experimentos, ¿no? Les recuerdo que todo esto es el inicio de un proyecto que va a durar 3 años, entonces apenas estamos tratando de ver cuál es la mejor manera de entender este tema. Entonces, pues aquí sobre el paciente hay los sensores que están conectados de mano para medir el ritmo cardíaco y también la temperatura, la cantidad de luz. También asumimos que va a haber una pantalla donde va a haber una serie de elementos gráficos que el paciente puede ver y que contribuyen a la información que el paciente recibe, que la máquina indique acerca de cómo está su estado interno. Entonces, es un sistema que está basado en la parte física en Arduino, en sensores, ya mencioné, y hay una PC que maneja la pantalla y los gráficos que aparecen ahí, y la cámara que tiene un sistema de visión computacional que está todo el tiempo persiguiendo lo que sucede en el cuarto. Y todos estos funcionan a través de un sistema Wi-Fi. El sistema hasta ahora se hace más o menos, tiene un Arduino y unos sensores que son motores de la tableta, una bocina que produce pequeños sonidos que puede escuchar el paciente y bueno, inicialmente tenía una bolita que encendía con distintos colores, pero lo que ya hemos avanzado es que ahora tiene un sistema de luces, que son luces ambientales, que se pueden encender con distintos colores, tres focos. Entonces, dependiendo de cuál es la reacción de la máquina con respecto a los estímulos, se pueden encender distintos focos. Entonces, tenemos una buena variedad de cosas que se pueden medir y reacciones posibles en el sistema. Entonces, para mayor facilidad de comprensión de las sensaciones, tenemos que saber cuándo el sistema se siente bien con la respuesta, porque las reacciones del sistema están dadas por circunstancias en las que se siente incómodo. Entonces, la noción de comodidad tiene que ver con la distribución normal, en donde todo está normalizado a un máximo de 1. Y entonces por cada sensor podemos definir, dando la desviación estándar y el promedio de la lectura del sistema, y decidir que cualquier cosa que está fuera de este rango que se ve ahí en verde, o sea, esto es incómodo y también es incómodo. Esto de alguna manera captura la noción de que si yo tengo, por ejemplo, un sensor de luz y la habitación está oscura, entonces me siento incómodo, porque no veo. Luego me empieza a ver luz y llega un momento óptimo en donde me siento bien, todo. Pero luego continúa la cantidad de luz hasta que llega un momento en que es demasiada y pues otra vez me siento mal. Entonces, todos los sensores tienen esta posibilidad de que sea muy poquito que me siento mal, y si es demasiado me siento mal. Entonces, utilizando esto, tenemos, como les decía, sensores de movimiento, ritmo cardíaco, etc. Y se organizan registros de todas las sensaciones en la memoria de la máquina, y en función de qué es lo que percibe la máquina, reacciona cuando se siente incómodo. Pues mientras estoy cómodo, no hay ninguna reacción, en el momento en que me siento incómodo, entonces produzco alguna de estas reacciones que pueden ser, por ejemplo, sonido intermitente, puede variar la frecuencia, puede cambiar los colores de todos los rangos de la iluminación,
Y también puedo cambiar el tono, puede ser más agudo o más grave. Entonces, me siento muy incómodo, pues puede ser más agudo. Todas estas cosas son cosas que el paciente puede percibir. Entonces, el sistema genera, lo pongo aquí para que hay una tabla en donde se van registrando todas las cosas que ocurren en la habitación y las reacciones. Y el sistema cumple un ciclo que llamamos sensación, acción y evaluación. Es decir, después de que hago como una acción, por ejemplo, cambio la iluminación, entonces espero un rato que estoy midiendo a ver cuál es el efecto. Me siento mejor después de haber actuado, me siento igual. Si me siento igual o peor, lo que hago es generar un nuevo estímulo completamente diferente. Si me siento mejor, entonces quiere decir que tengo una buena acción y entonces se sustituye al que tenía antes. Entonces la latencia se refiere a tiempo que esperamos para ver cómo cambian las condiciones. Desde luego las condiciones cambian a distintas velocidades de porque yo puedo tomar una acción y si lo que me molesta es la temperatura, pues la temperatura no va a cambiar inmediatamente. Pero la iluminación o el sonido puede detenerse o puede cambiar mucho más rápidamente. Entonces tenemos un algoritmo por el momento. En la primera fase, no vamos a hablar aquí de las fases que tenemos establecidas para la interacción, pero dentro de la primera fase asumimos que los agentes lo que hacen es reconocer acción, y para ello estamos haciendo experimentos con un algoritmo de aprendizaje por refuerzo, en donde se recombinan estos equipos para controlar la acción del sistema. Entonces, en conclusión, nosotros pensamos que la actividad relacional es una forma verdaderamente innovadora y diferente de relacionar las máquinas con las personas. Se pueden establecer relaciones que son de unas más orgánicas porque se van estableciendo poco a poco y además son individuales. Una máquina y cualquier persona, todos tendrán una relación diferente. Y es una relación que tiene menos quiebre, que normalmente y es mucho más robusto porque dura mucho más tiempo. Entonces, lo que nosotros esperamos ver es que los agentes puedan producir cosas que para el otro agente son completamente inesperadas, nuevas, pero al mismo tiempo tienen sentido y son útiles para sus propósitos, o al menos para sus sentidos de bienestar. El proyecto es, por supuesto, un proyecto muy interdisciplinario, porque Nuria realiza filosofía, yo cosas de creatividad computacional, pero también hay otros miembros del equipo y fuera que tienen otras especialidades. Entonces, recombinar todas las ideas y metodologías de trabajo es así muy interesante. Desde el punto de vista de los pacientes, se sabe por los escritos, libros que han producido algunos de ellos, que pasan mucho tiempo solos. Sí. Una vez que vienen los pacientes a visitar, una vez que vienen los médicos a revisarlos, las enfermeras, los etc., están solos, están ahí adentro, como ellos mismos dicen, están atrapados en un cuarto y no se pueden mover. Entonces, un sistema como este puede eventualmente mantener sus mentes activas en forma que los ustedes quieren, y esto es saludable para su salud emocional, hay una cosa que me gusta aquí, olvidamos poner en la presentación que hay un artículo de Raptifigerio en donde está la parte teórica del trabajo, no sé si es la práctica de la implementación, pero sí la práctica de los ustedes están interesados. Muchas gracias por su atención. Bien, pasamos a la ronda de preguntas. Gracias, es muy interesante el proyecto, ya había oído de él y algo sabía, pero no tan detallado.
muchísimo. Si los hubiera financiado con Acid, seguro Elon Musk hubiera soltado una lana para esto. Sí, yo creo que sí empuja un poco la potencia anterior, porque no sé cómo entienden o quieran definir cognición ustedes, pero sí está en clara contraposición con la potencia de Jesús y de Jimena, en el sentido que pues, estas personas no tienen movimiento alguno, simplemente una vida mental, y la definición de cognición anterior era principalmente movimiento. Entonces yo sí veo ahí como cierta tensión. Entonces, si no se puede aclarar ahí, ustedes dos lo dejamos para el final, pero sí no veo pues concepciones diferentes de cognición, en donde una es más propioceptiva, mientras que no de movimiento, y esta es más no vida mental sin cuerpo. Ya veo, haciendo 8 para contestar. Bueno, lo único que quiero decir antes de que empezó la milla es que aquí la relación entre el paciente y la máquina también es como movimiento. Es decir, no es un cerebro de la carne, sino que nada más que el movimiento es indicado. Una de las cosas interesantes para nosotros es precisamente que el ambiente es mucho más controlado que si tú tienes una máquina y una persona en las funciones. Entonces la cantidad de cosas que suceden y la cantidad de movimientos es muy difícil de estudiar. Aquí hay movimiento, la comunicación es a través del movimiento, pero es un movimiento controlado. O sea, si quieres, a partir del movimiento que hay, no que hay más movimiento. Bueno, yo creo que lo que pasa aquí es una cosa. Una de las personas que trabaja con nosotros en el proyecto es Fernando Vidal, que trabaja en España, en Cataluña, ahora está en la Universidad Virgili Rovira, en Tarragona, dentro de un grupo de antropología médica. Y él se ha dedicado mucho al análisis de la literatura producida por estas personas. Una de las angustias de estas personas es algo que está asociado al proceso creativo, y es que todo proceso creativo deja de ser creativo si no tiene amplificación. Es decir, uno espera un impacto en el entorno. Si no hay un impacto en el entorno, esa vida mental queda frustrada, no hay proceso creativo, ¿no? Y lo que también les pasa es que son conscientes de las limitaciones fisiológicas. Su cuerpo pesa sobre su condición de sujeto cognitivo, ¿no? Su cuerpo pesa, y entonces tiene que concentrar en movimientos mínimos muchísima expresividad. A ver, intenten ustedes demostrar que están contentos con un pulgar. Intenten hacerlo pestañeando. Bueno, pues estas personas tienen que comunicarse de esa manera. Nosotros lo que proponemos es, en realidad, por ejemplo, en Japón, estos sujetos tienen tres compañeros en realidad, de por vida. Desde que entran en este estado, que suele ser a causa de un accidente vascular, desde que entran en este estado tienen 3 cuidadores, es decir, 3 ciclos de 8 horas que cuidan de ellos. La degeneración es inevitable, es decir, llega un momento que no pueden mover nada, se encuentran dentro de un enclaustramiento total. Consideramos que es parcial cuando pueden mover algo, ¿no? O sea, los párpados, los dedos, o hacer algún tipo de movimiento. Pero bueno, entran en un proceso degenerativo. Por eso vamos a trabajar también con pacientes con esclerosis amiotrófica lateral, porque tienen un proceso de inmovilización parecido, ¿no? Lo que pasa es que este es más radical. Bueno, estas personas, las veces que han querido expresar algo, necesitan horas. O sea, tienes que estar mucho tiempo hasta que, por ejemplo, consiguen llorar. Tienen que hacer un ejercicio para soltar una lágrima. No es que no estén tristes, es que no les responde el cuerpo. Y eso les lleva mucho tiempo. Nosotros tenemos relaciones, o sea, en esa quimioesfera las relaciones se ven muy rápido. Pero imaginaros quimioesferas minúsculas donde
O sea, es como si fueran estrellas a larga distancia, ¿no? Entonces los movimientos de esos cuerpos requieren muchísimo tiempo. Entre otras cosas, nosotros pensamos que la posibilidad de interactuar creativamente con una máquina les ofrece una guía para mostrar, o sea, para amplificar sus capacidades poéticas, creativas, sus gustos, sus posibilidades plásticas, artísticas, en el mismo sentido de que sí se dan cuenta, sí crea dos cosas, una imagen en esa pantalla, pero un entorno envolvente, con música, sonido, luces. Ahí esta persona puede incidir en su entorno. Hasta ahora lo que se han hecho a través también son con lecturas de electroencefalograma, que son viables, entre otras cosas, porque, por ejemplo, sirven para decir sí o no según la pauta o la modificación de las ondas alfa, ¿no? Pero entonces le piden a esta persona, piensa que te estás moviendo, y ahí sale un patrón. Si piensas que estás quieto, sale otro distinto. Entonces uno opera como sí y otro opera como no. Pero para esas personas, la respuesta cerebral está asociada a su propia representación y memoria corporal. No es algo que esté... Precisamente yo creo que los Locking Syndrome nos pone justamente en la situación contraria. No hay mentes en cajas, sino que siempre está presente la condición corporal, que pesa mucho sobre la construcción no solo de la subjetividad, sino de conceptualizaciones distintas, poéticas diferentes, temporalidades de otra índole. Gracias por la pregunta más. Gracias. Si les parece, cerramos ahí para dar tiempo al doctor Radamés para su exposición. Podríamos hablar en el recreo. Bien, el último participante de esta mesa es el doctor Radamés Villagómez Recendis. Él es doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM y maestro en filosofía de la ciencia por la misma institución. Ha realizado estancias de investigación en Brasil, en SADAF Argentina y en Flaxo Ecuador. Ha realizado trabajo etnográfico en los Altos de Morelos, México, con poblaciones nahuas, y en Cayambe, Ecuador, con comunidades quichuas. Sus temas abarcan la antropología y filosofía de la tecnología, la teoría antropológica, así como algunas áreas de la antropología ecológica como la evolución cultural, la ecología política y la filosofía de la etnobiología. En particular, sus intereses apuntan a la relación entre tecnología y cognición, la interfase teórico-metodológica entre biología y antropología, así como la caracterización de conocimientos locales como formas emergentes de vida y conocimiento. Bienvenido al 5, doctor Radamés. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a todos, gracias a Jimena por la organización de la mesa. Bueno, este texto está propiamente escrito en el ámbito de la antropología y lo que me interesa es traer a colación las ramificaciones que tenga para abonar a la teoría del 4E. El tema es de la antropología de las cosas a la antropología de la tecnología. Hay lugar para la coproducción de prácticas. Y bueno, lo que pretendo hacer es expandir el vínculo entre 4E y antropología, ya expuesto por Tom Frost y Jimena González, en relación a tópicos antropológicos que son atinentes a 4E, en especial el cuerpo. Pero yo voy a rechazar, no trato de agarrar etnografía como para situar ad hoc los enfoques de 4E, sino únicamente para someter, para sopesar las afinidades y las diferencias que puede tener con este enfoque. Me interesa realmente dar cuenta de cómo realmente vive la gente y actúa en el mundo, y no conjeturas psicológicas, presuposiciones sobre cómo podrían actuar en situaciones controladas. Tengo una visión, adopto una visión fuerte de lo que llaman ambiente sociocultural, no como algo que puede ser modelado, sino como una condición realmente, condición de posibilidad de la cognición. O sea, no es como un factor más, sino realmente la etnografía trata de sumergirse en la totalidad, en la vida de los demás, independientemente de que tengan una experticia trabajada o incipiente. Entonces,
Bueno, yo empiezo discutiendo qué ha sido el giro, lo que llaman el giro ontológico en la antropología, que tiene que ver con cuestionar la división naturaleza-cultura en la antropología postmoderna e interpretativa. Básicamente el giro ontológico emerge como una respuesta a la crisis representacional y al exceso de simbolismo, que da como resultado un entendimiento renovado del mundo material. Y se trata no de ofrecer respuestas, no respuestas metafísicas, sino preguntas ontológicas. Es decir, replantearse qué es una persona, qué es una relación y qué es un objeto. Hay varias referencias en la literatura, como el texto de Arjuna Padurai, trabajos de otros autores que están muy en la interfase de este tema, no tanto en la antropología como Bruno Latour. Ok, en esta discusión del giro ontológico en la antropología ha habido esta discusión, si se entiende como un tema de alteridad radical, de dar cuenta de quiénes son los otros, que pueden ser entendidos como inconmensurables a uno, o si es entendido más bien como una coproducción del conocimiento. Esta idea de alteridad radical se da por los trabajos de Philippe Descola sobre las cartografías de la diferencia, digamos, tratando de identificar ontologías diferentes a la que se adopta en las ciencias cognitivas, que es el naturalismo. Otro tipo de ontologías. Sin embargo, son limitadas, son finitas. Otro tipo de autores, que han, por ejemplo, Amelia Salmond, quien editó este texto, que se llama Pensando a través de las cosas, nos dice que la etnografía recursiva más bien piensa los objetos etnográficos en términos de que se definen a ellos mismos en sus propios términos y crean nuevas relaciones más allá de los sujetos. Es decir, no se trata de cómo las relaciones entre sujetos definen qué es un objeto, sino cómo los objetos, su presencia o ausencia, detonan una diversidad de relaciones. Entonces, bueno, unos autores que dirimen un poco esta discusión es Martin Holbrook y Morton Pedersen, quienes, abrevando de las tres tradiciones antropológicas, la británica en la figura de Marilyn Strathern, la norteamericana en la figura de Roy Wagner y la franco-brasileña en la figura de Viveiros de Castro, nos hablan de tres ejes para entender esto que se llama giro ontológico, en sensu, coproducción de conocimiento, que son tres estilos de pensamiento, estilos de razonamiento antropológico, que son la reflexividad, la conceptualización y la experimentación. La reflexividad es un poco lo que decía hace rato Jesús, sobre el hecho de que son científicos trabajando con bailarinas, pero no están en una relación vertical donde uno estudia, digamos, como fuera del mundo, sino uno se sumerge en el mundo para poder sacar a la luz ciertos resultados, ¿no? La conceptualización, bueno, entonces la reflexividad tampoco es de construcción en el sentido posmoderno, sino se refiere a rechazar todos los a priori sobre qué es una persona, qué es una cosa, qué es una técnica. La conceptualización se refiere a un proceso creativo, donde se va, o sea, es decir, ya no está esta distinción emic-etic, digamos, la visión del etnógrafo científico social y la visión del nativo, sino se trata de co-crear una teoría en relación al método etnográfico, bueno, los métodos etnográficos. Y la experimentación tiene que ver mucho con el proceder etnográfico, más allá de la observación participante. No se trata únicamente de volverse un nativo o sumergirse tanto en el mundo de los otros hasta llegar a sentir como ellos, sino realmente afectarse, no tener miedo a afectarse. Entonces, se trata en el fondo de transformar la crítica cultural en creatividad conceptual. Bueno, luego por otro lado tenemos una genealogía de lo que se ha llamado la antropología de la tecnología, en figuras como André Leroi-Gourhan, que valga la pena decir, algunos lo consideran como un precursor de enfoques contemporáneos de la cognición, como el 4E, no está explícito, apenas está sugerido, con la idea de cadena operatoria y memoria en expansión. Otro tipo de autores franceses como Pierre Lemonnier nos hablan de la idea de elecciones tecnológicas en términos de representación social. ¿Qué es lo que hace que en un ambiente similar dos grupos culturales decidan construir objetos diferentes? No solamente se trata de lo que hay en el ambiente a disposición, porque entonces daría el mismo resultado. Hay, según Lemonnier, la representación social determina la elección tecnológica. Y también hay otro tipo de autores, por ejemplo Dorothy Hosler del MIT, trabaja metalurgia mesoamericana, pero digamos son enfoques un poco reduccionistas. Son enfoques reduccionistas, finalmente trabajan la idea de técnica aislada, como
como ítems discretos que se pueden clasificar. Bueno, entonces lo que yo trato de hacer ver es cómo se vería esta idea de radicalidad, esta idea de coproducción del conocimiento, si se aplicara a las técnicas en contextos etnográficos. Entonces, bueno, pienso que la acción corporal sobre la materia es una condición necesaria, pero no suficiente para entender las técnicas. Los casos de estudio que ofrece Martin Holbrooke en la etnografía recursiva, es decir, la antropología de las cosas y no necesariamente de la técnica, nos habla, por ejemplo, de los polvos mágicos en Cuba, en ciertas prácticas adivinatorias que tienen que ver con el poder, es decir, ahí la acción sobre la materia, la transformación, la técnica no está presente. Bueno, también la idea de que la cultura no está adentro de las personas, sino que está relativa a los affordance que hay en el ambiente, sobre todo enfocado en las prácticas, también se puede relacionar, en vez de cultura, cognición, ¿no? Entonces, se trata de cuestionar los enfoques basados en representación sobre las técnicas. Es decir, la acción técnica no depende de esquemas mentales. No hay un diseño, bueno, y esto está en muchos autores, no hay un diseño previo a la ejecución, a la corporización de una técnica o de una serie de técnicas. Bueno, cabe decir que hay autores que parten directamente, autores que no trabajan tecnología, pero que parten directamente de enfoques como la teoría de la mente extendida, Sensu Andy Clark, como la idea de Morton Pedersen sobre los talismanes de pensamiento, para explicar qué son las creencias extendidas a través de la activación de una indumentaria chamánica de un grupo Darhat en Mongolia. Es muy interesante porque esta etnografía da cuenta de no solo cómo se puede pensar a través de las cosas, sino cómo los seres humanos pueden deshumanizarse sin estar drogados, es decir, sin pensar esta idea de lucidez y que solamente puede estar afectada por droga, sino a través de la activación de ciertos materiales que pueden descentrar su conciencia y expandirla. Y en un sentido incluso terapéutico, ¿no?, entre los chamanes y la gente que recurre a las sesiones. Bueno, entonces, después en el trabajo que hice, veo que hay antropologías de la tecnología que son más relacionales, no necesariamente que abrevan de los franceses que mencioné anteriormente. Uno de ellos es Tim Ingold, que piensa que el pensamiento está corporizado y es enactuado, y la cognición está distribuida a través de la persona, la actividad y el ambiente. Él piensa la idea, o trabaja mucho la idea de práctica hábil, o habilidosa, a través de la idea de habitar en el mundo, la idea de la educación de la atención y la idea de hábitos trabajados, ¿no? Él en su estudio de caso sobre el lazo de los lapones para pastorear a los renos, nos habla de que el trabajo de campo largo es lo que va a hacer que tengamos una experticia nativa. Pero él es muy filósofo, en el fondo rechaza que la etnografía sumergida sea la fuente original del conocimiento antropológico. O sea, él finalmente subordina los datos etnográficos y piensa la antropología que no depende de esos datos, ¿no? Digamos que es como que lo ve muy empirista. Otro autor es Alfred Jell, con la idea de abducción de la agencia, que básicamente tiene un trabajo, es una crítica al arte llamado primitivo y fino, pero él se centra, entre otras cosas, en las canoas de los isleños de Trobriand, en Melanesia, que clásicamente ha trabajado Malinowski en los argonautas del Pacífico, y se interesa mucho en la circulación y en los efectos de los artefactos empotrados en entramados sociales. Aquí lo que da cuenta es que la autoría de una obra que tiene un efecto sobre las personas no necesariamente es individual, y ese efecto puede ser belleza, en el caso del arte llamado con muchas comillas occidental, o magia, en el caso de otros objetos que afectan. Bueno, y otro autor que es también muy cercano a los enfoques de cognición de 4E sería Lambros Malafuris, que trabaja en la Material Engagement Theory y que básicamente trata de que entendamos la diversidad y expresión del pensamiento humano a través de la agencia material. Él trabajó su estudio de caso con la cerámica de la isla de Zakynthos en Grecia y se pregunta qué clase de relaciones e interacciones son útiles para describir conexiones vitales entre cerebros, cosas y cuerpos. Bueno, yo lo que hago en este trabajo es decir que realmente sus enfoques no son radicales, en el fondo son limitados para tomar en serio esta idea de coproducción de técnicas.
Es decir, Ingold, por ejemplo, rechaza la interacción con los informantes como la fuente original de conocimiento antropológico. Por otra parte, Alfred Gell mira o caracteriza la idea de agencia independientemente del acto de producción, o si acaso sería un acto de producción muy extendido a través de diversas etapas. Y Malafuris nos habla de que el artesano en el fondo es la fuente última de normatividad en relación a la forma y función de las vasijas. Entonces yo creo que es una relacionalidad débil en relación, bueno, que tiene que ver con la reflexividad metodológica mencionada anteriormente, que soslaya la experimentación entendida como formas novedosas de copar con el fenómeno artefactual. Y lo que digo es que una posible explicación para esto puede ser la preocupación excesiva por tratar de atribuir agencia a los artefactos independientemente de los seres humanos, como para evadir un sesgo antropocéntrico. Y soslayan las formas en las cuales los antropólogos se pueden ver involucrados de manera más profunda con una etnografía de la producción y la manipulación de los artefactos. En la medida que la agencia de los artefactos cope con una visión práctica de la cultura como algo distribuido fuera de la cabeza de las personas, en el fondo que lo hace más bien, su enfoque relativo al giro ontológico es solamente una versión débil. No se toma en serio la idea de coproducción de las técnicas. Entonces, yo pienso que es necesario expandir la llamada observación participante más allá del mero registro de la acción humana sobre la materia, atendiendo al proceso total de compromiso con los materiales y su adquisición, su origen e historicidad, así como los procesos de enseñanza-aprendizaje involucrados. La imitación o la emulación puede ser un buen punto de partida para dar cuenta de las dificultades que realmente confronta la gente en contextos cotidianos, tomando en cuenta la posible obsolescencia de ciertos materiales o vislumbrando en qué medida las tecnologías modernas permiten a la gente innovar u olvidar las técnicas tradicionales. En el fondo es la idea que está en Hutchins, la idea de Cognition in the Wild, o la idea de Outdoor Psychology de Gertz. Es como tratar de ver esta interrelación, esta retroalimentación entre enfoques de cognición y lo que ofrece la etnografía. La etnografía me parece que reta mucho las situaciones ceteris paribus, ¿no? Las situaciones controladas que se utilizan en psicología o que hacen mucho los filósofos. Creo que puede ser un buen filtro, no nada más para comprobar, ganarse a sí mismo y comprobar lo que uno quiere ver, sino como para ver contraejemplos. Entonces, las convergencias entre esta visión de coproducción de técnicas y 4E, son afines en la medida en que continúan esta idea de que 4E es una tradición de investigación pluralista, toma en cuenta la idea de motricidad corporal y aspectos interactivos que van más allá del cerebro y que juegan un rol funcional o incluso constitutivo en procesos cognitivos compartidos. El cuerpo sigue siendo inherentemente significativo. Lo único que creo que no estoy seguro, se habla en la literatura de 4E sobre la idea de estructura habilidosa intencional, como la idea de regularidades en el ambiente, y la idea de que las perspectivas enactuadas enfatizan patrones de interacción dinámica y compromiso corporalizado. No sé si aquí en antropología se pudieran hacer las tradiciones. No obstante, yo pienso que el trabajo del etnógrafo con la gente se afecta en un máximo nivel, que puede llegar a transformar una idea tipológica de lo que es la cultura o de lo que es la tradición. O sea, en el fondo es como tomarse en serio la idea de contingencia, la fuerza de la cultura como algo que es condición de posibilidad y que es sumamente contingente, como para decir desde fuera que hay patrones o regularidades. Eso es lo que trato de definir en ese trabajo, y eso es todo. Muchas gracias. Gracias al doctor Radamés. Ya se va al receso, pero no sé si quieran hacerle alguna pregunta. Gracias por la presentación. Siempre que veo presentaciones de temas así, como antropología, para mí es completamente nuevo, pero no es nuevo, pero como no estoy pensando en ello todo el tiempo, me parece muy emocionante. Mi pregunta es, ¿tienes algún ejemplo prototípico donde pueda darse co-creación de técnicas para que yo me lo lleve en la mente para explicar? No, lo que yo digo es que incluso en los antropólogos más
el mainstream de la radicalidad relacional, no se lo toman tan en serio. O sea, yo creo que tendría que ver con replantearse el trabajo metodológico del etnógrafo más allá de la observación participante, que involucra pues, agarrar los materiales, conseguirlos, traerlos, ver cómo los modifican, ver qué elementos considera la gente para cambiar los patrones. Ejemplo, no sé, ¿por qué las artesanías de los huicholes tienen unos diseños para el turista y unos diseños para sí mismos? ¿No? O sea, no creo que haya una etnografía que justamente, lo que hago en el trabajo es ver que no se han visto la influencia del giro ontológico en el sentido de coproducción del conocimiento relativo a las técnicas. La visión de las técnicas sigue teniendo un sesgo peyorativo porque se entiende como bases materiales, así muy marxista, algo que no quiere mucha gente, o como algo aislado, como algo muy discreto, ¿no? Lascar, percutir, etc. Como únicamente en términos de forma y función y de efectividad. Efectividad material, física, no otro tipo de efectividad como afecto. Bien, gracias. ¿Dos preguntas más? Gracias, Amadés. Bueno, a mí me entusiasma la perspectiva. Yo solo quería preguntarte una cosa, referente a la agencia de los objetos. Tú has dicho que tal vez la preocupación por demostrar la agencia de los objetos haya en realidad suspendido como la necesaria interactuación dentro de la cual se tiene que dar esa agencia, ¿no? Hay una idea de la ontología orientada a objetos, y es que cualquier objeto producido es, además de eso, su vacío. Quiero decir, posibilidades de cosas que puede llegar a ser, pero que no están presentes dentro del ámbito cultural donde se produce. La hipertelia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que haces tú con eso? O sea, ¿cómo te resuena? ¿Cómo lo utilizas? Esa es una forma también de la agencia, su sustracción, Bueno, yo creo que en el sentido de hipertelia simondoniana es como una cosa ya posterior. Por eso decía que sí sigo manteniendo que la acción sobre la materia, la acción corporal sobre la materia es una condición necesaria, pero no suficiente, no la agota, ¿no? O sea, sí entiendo que trasciende a otras fases desantropocentrizadas, ¿no? Donde ya no tiene que ver con el ser humano, pero en algún momento, sin pretender que sea la fuente original de normatividad de la forma y la función, la acción corporal sobre la materia tiene que existir. En el caso de las etnografías, por ejemplo, con los polvos mágicos, no hay una transformación sobre la materia. Hay un performance, hay un gesto, pero pues los polvos siguen siendo polvos. O sea, los polvos en este contexto, ¿no? Bien. Última pregunta por aquí. Gracias. Bueno, la nacionalidad es más bien como, bueno, no es una pregunta, comentario, si estaría relacionado como este giro ontológico, o se podría relacionar este giro ontológico con más bien trabajos en arqueología cuando sí tratan de hacer, como de reconstruir todo el proceso mediante el cual consideran que debieron de haberse hecho ciertos artefactos que encuentran, ¿no? Por ejemplo, que en ese caso sí claramente hay un esfuerzo con las mismas técnicas con las que finalmente se hacían, bueno, se puede increíble. Sí, yo creo que sí. Yo he estado pensando más en antropología social, no tanto en arqueología o en prehistoria, pero sí entiendo que ellos, pues, no se agarran la obsidiana, tratan de evocar las formas del Lascar, de cómo... Y claro, está toda esta discusión de cognición y prehistoria, ¿no? Sobre las hachas achelenses y qué tipo de técnico percutido se requería o refleja una cognición, un esquema mental, pero allí es como que del objeto a una cognición como interna, creo. Sí creo que tiene que ver, pero hay una analogía como etnográfica, ¿no? O sea, lo haces en el presente para explicar una cosa en el pasado, ¿no? Sí, yo creo que sí, aunque yo pensaba más con la gente que coexiste con nosotros. Muchas gracias al doctor Radamés, a todos los integrantes del simposio. Un aplauso para ellos. Los invitamos a que tomen los 5 minutos de receso que quieran.